Se conectan a la señal de San Gabriel. Un saludo cordial en esta mañana de sábado. Bueno, Walikiwa como Apal, por ejemplo. Estamos comentando, querido Luis, aquella está incorporándose a nuestra cuyaca que estaba mal, la cuyaca Ángela Laime, ¿no? Que lo conoce la cholita más simpática. Yo creo que está ya a partir de ahora, está con nosotros. Estábamos comentando, Luis, sobre el tema, no tenemos protocolo, ¿con qué nos vamos a curar esta pandemia? ¿No? Pese que nuestras autoridades ya empezaron a curar, por ejemplo, la presidenta se curó, pero los ministros se curaron, pero no nos dicen con qué se han curado. Es el problema. Como buen padre, como buen madre, tiene que decirnos, con este me he curado y con este me he sanado. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es necesario? A ver, querido Lucho, sobre esto después estaremos hablando sobre las elecciones. Así es, Antonio, causa sorpresa de que los ministros hayan recuperado tan rápido. Estamos contentos de que los bolivianos estén recuperándose más rápido, que hayan tenido acceso a los médicos, a los respiradores, a todo lo que hayan accedido para poder sanarse, que está bien. Nosotros estamos contentos de que cualquier boliviano se sane, pero eso tiene que ser para todos, no puede ser solamente pues para unos cuantitos nomás que se puedan sanar rápido y el resto. La gente, nuestros hermanos que están en la calle ahí, tienen que trabajar, por lo tanto no hay tiempo para estar en la clínica, no hay tiempo para estar encerrado, hay que generar los ingresos para llevar el pan todos los días a la casa, así que la gente tiene que trabajar, ¿no? Ellos lamentablemente ahí han gozado pues de días de descanso en realidad para poder recuperarse, aspecto que los bolivianos no tenemos. Todos los días está uno en el ritmo de trabajo y necesitamos saber y tenemos que tener acceso a los medicamentos. Ayer estaba viendo un aspecto muy importante, que los propios dueños de las farmacias, ¿no?, ante el ataque que les ha hecho el ministro Arias, de que las farmacias están asaltando, ¿no?, a la gente. Ayer ha habido un programa donde los han entrevistado a los dueños de las farmacias. Y hay varias cosas que han salido de esa discusión. Primero, que el Ministerio de Salud ha sacado un protocolo dirigiendo la compra hacia ciertos medicamentos que son más caros para los bolivianos, porque se denominan estos con marca, y no ha hecho lo que debería haber hecho el Ministerio de Salud, de sacar los medicamentos genéricos que se llaman. ¿Qué es esto? Un medicamento, una aspirina, por ejemplo, tiene sus componentes y tiene su nombre químico, que puede ser aspirina, porque la aspirina ya es el nombre que se le ha dado a un producto específico de una empresa, ¿no? Bayer, por ejemplo, que produce eso, le ha puesto el nombre de aspirina, pero tiene cierto contenido químico ese medicamento, que por tener el nombre ya de Bayer, por llamarse aspirina, ya cuesta más caro que si se pondría el nombre genérico, científico, ¿no? Esto costaría más barato, pero el protocolo que ha sacado y ha publicado en sus redes el Ministerio de Salud es básicamente dirigido al ibuprofeno, que es una marca ya, la aspirina, ¿no?, la acitromicina, que son marcas ya de medicamentos que cuestan más caro, ¿no? Una pastillita de acitromicina, ayer estaba viendo, son 12 bolivianos que cuesta una pastillita, y se necesita tomar cada 8 horas.
Entonces, al día, ¿cuánto necesita una persona para sanarse? ¿No? Porque además el tratamiento es lo que no dice el protocolo, por lo menos son 10 días de que te tiene que suministrar eso. Entonces, ¿cuánto tiempo va a estar ahí con la medicación? Y lo peor, ¿no? ¿Cuánto le va a costar? Porque una pastillita, 12 bolivianos por 3, ¿ah? Estamos hablando de 12 por 3, estamos hablando de 36 bolivianos, ¿verdad? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien en matemáticas? ¿No? Entonces, 36 bolivianos por día es solo la citromicina. Multiplicar por 10 días, son 360 bolivianos. Entonces, realmente, eso que han hecho de poner el nombre del medicamento no es lo mejor que han podido hacer en este gobierno, porque la gente va, busca el ibuprofeno, busca la aspirineta, busca la citromicina, pero ya por ser nombres ya, colocados en el mercado por empresas, cobran más. Allá decían un ejemplo interesante, la aspirina, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto cuesta una aspirina? Un boliviano. Y con un boliviano se pueden comprar 3 medicamentos genéricos que es exactamente lo mismo que la aspirina. Entonces ahí se ahorraría la gente. Pero no ha hecho eso el Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud ha dado nombres de medicamentos y la gente va a buscar por los nombres a eso, dirigiendo al medicamento y no a lo que debería hacer para ahorrar el bolsillo de los bolivianos. Debería haber dicho el nombre genérico del medicamento. Ese es un problema que he visto. Bueno, al margen de criticarlo al propio ministro de Arias, que aparece más ministro de Salud que de Obras Públicas, porque anda hablando más del tema de salud que del tema de las obras. ¿Dónde están las obras? La vivienda, ¿no? Eso ya no habla eso. Y además, él reclama que nos están asaltando las farmacias, pero parece que él sigue pensando que es opinador, ¿no? Que escribe en el periódico, que está participando en programas de televisión para opinar. No, él es ministro, tiene que resolver los problemas del país, no tiene que estar ahí acusando que las farmacias no están cobrando adecuadamente. Él está en función del gobierno, ellos tienen que hacer, por eso se llama órgano ejecutivo, tienen que ejecutar, tienen que estar viendo que los precios no suban, tienen que controlar. Eso recordará Antonio, yo lo denuncié hace un par de sábados cuando estuvimos en este mismo programa hablando. Ahí yo les dije, hay escasez de medicamentos. Les dije, están subiendo los precios de los medicamentos y el gobierno debería estar pendiente y debería estar controlando eso, les dije. Y no han hecho caso. Miren, tres sábados atrás hemos dicho eso, no han hecho caso y ahora se están disparando los precios. No hay medicamentos, porque uno va a una farmacia, no hay. Pero necesito comprar 30 pastillas, solamente le puedo dar 4, 5, 10, ¿no? Les tienen que ir a otra farmacia para completar el tratamiento. Entonces, realmente no están haciendo lo correcto en el gobierno, no están cuidando, no están precautelando el acceso a los medicamentos que debe tener la población para poder sanarse. Por eso es que hay muchos hermanos, hermanas, que ahora están curándose con medicina tradicional. Están con su huirahuira, están con su eucalipto, están con esos medicamentos y otros más, están tratando de curarse así porque no se puede acceder por los precios, porque no hay en el mercado y porque este gobierno ha direccionado la compra de estos medicamentos a ciertos medicamentos que están beneficiando a ciertos productores de medicamentos nada más, cuando podía haberlo hecho de manera genérica para abaratar el costo de los bolivianos y para que todos podamos acceder a tener la medicina. Eso yo comentaría, estimado Antonio, sobre ese punto. Antonio Sustagua, muchísimas gracias, hermano Luis.
Ángela te habla acá. Pues también en esta semana tenemos muchas noticias, muchas sorpresas también, hermano Luis, usted también ya sabe, porque a través de los medios se ha difundido esto. En esta semana, por ejemplo, el día jueves nomás, el Tribunal Supremo Electoral dio una conferencia de prensa anunciando que se postergará las elecciones generales de 2020 para el 18 de octubre. Ya no así se llevará el 6 de septiembre. Entonces uno se cuestiona, se pregunta, hermano Luis, si sin una nueva ley ellos han hecho esto. ¿Qué significa esto? ¿Dónde está la institucionalidad y el Estado de Derecho? Hermano Luis, ¿cuál sería su comentario? Hermana Erika, un gusto saludarla. Igualmente, un hayaya. Hayaya, hermana. Hayaya. A ver, este es un tema muy delicado. Estamos hablando de las elecciones nacionales. Estamos hablando de la oportunidad del pueblo boliviano de poder elegir un gobierno democrática y legalmente mediante el voto de la gente para que pueda resolver este problema de la pandemia, para que pueda resolver el problema educativo que hasta ahora no se ha resuelto. ¿Cuántos días, especialmente en el área rural, nuestros niños, nuestros jóvenes no están pasando clases? En muchos colegios, inclusive de las ciudades, en los colegios fiscales, no están pasando clases, no está bien la educación y nadie resuelve este tema. Y también está el tema económico que está afligiendo, que está preocupando a las personas. ¿Qué está pasando? No hay empleo, no hay ingresos, están despidiendo gente de las fábricas, de las empresas. Entonces hay una incertidumbre sobre lo que puede ocurrir mañana en la economía del país. Y todo eso necesita de una solución. Y también, por supuesto, está el problema de que nosotros, los bolivianos, no tenemos democracia desde noviembre del año pagando. El pueblo boliviano tiene todo el derecho de elegir a sus autoridades mediante el voto. Entonces, esto debe resolverse en las elecciones. En las elecciones el pueblo boliviano elegirá al mejor postor, al mejor partido político, a la mejor propuesta para resolver la educación, la salud, la presidencia de la salud económico y por lo tanto ya dar certidumbre a los bolivianos dónde estamos, qué estamos haciendo, hacia dónde vamos, para que cada uno ya pueda definir qué va a hacer en su hogar, con su familia. Entonces, ese es un primer elemento que todos tenemos que estar conscientes que está hoy en discusión. No es solamente el tema de la pandemia, porque esto que estamos viviendo, de que no hay camas suficientes en los hospitales, de que no hay las pruebas, los tests para determinar si la gente tiene o no tiene coronavirus, para ver si los hospitales, las clínicas, ¿no?, que todos los días vemos que los médicos, que las enfermeras se quejan de que no hay elementos de bioseguridad, estamos hablando de mascarillas, de guantes, de todos esos elementos que necesitan los médicos para poder atender sin y no contagiarse. No hay en los hospitales, no hay en las clínicas y por eso es que protestan los médicos con justa razón de que no tienen todo eso. No hay respiradores. Cuando a uno le da la enfermedad del coronavirus, tiene esa sensación de que le falta el aire. Entonces muchos entran a una situación crónica que necesitan el respirador que le ayuda como si fuera un pulmón artificial, le ayuda a respirar y por lo tanto lo alivia y lo mantiene vivo.
ese tema, por ejemplo, no ha habido las compras, hemos visto corrupción en las compras de los respiradores. Por lo tanto, todo eso tenemos que resolver los bolivianos eligiendo un gobierno que de una vez por todas y de manera responsable se haga cargo de todo esto, esos problemas que he mencionado. El Tribunal Electoral, primero, recordemos un poco, cuando se lo elige, se lo constituye, se le da el mandato único de hacer elecciones y ellos fijan como fecha de elecciones el 3 de mayo, recordemos, el 3 de mayo. En el mes de en el mes de marzo, aparecen los 2 primeros casos de coronavirus y nos dicen, no vamos a poder, hay que hacer cuarentena, que va a haber contagios, que aquí, que allá, y suspende el Tribunal Supremo Electoral unilateralmente el calendario electoral sobre pretexto del tema del coronavirus y la pandemia hasta que se puedan dar las condiciones de hacer las elecciones. Es la primera vez que unilateralmente el Tribunal Supremo Electoral, sobre pretexto de la pandemia, suspende el calendario electoral, suspende las elecciones. Y había el pretexto de que, claro, no sabíamos cuánto tiempo iba a durar la cuarentena, la pandemia en el país, y bueno, eso se traslada al mes de agosto. En el interín de eso, nuevamente el presidente del Tribunal Supremo Electoral convoca a los partidos para una reunión para cambiar la fecha del mes de agosto al mes de septiembre. Nos han reunido a todos los partidos políticos para que vayamos a discutir eso. Todos estuvieron ya de acuerdo, excepto, creemos, del señor Camacho, de llevar las elecciones para el 6 de septiembre. Eso fue acuerdo con el presidente del Tribunal Supremo Electoral, con todos los partidos políticos. Y por eso es que cuando se lleva de mayo a agosto la nueva fecha del Tribunal Supremo Electoral, la Asamblea Legislativa amplía el plazo para que llegue hasta el mes de agosto las elecciones. Y cuando se lleva de agosto a septiembre, también nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional aprueba el nuevo plazo de elecciones. En esta última decisión, como decía la hermana Angélica, del anterior jueves, no consulta a nadie el Tribunal Supremo Electoral, no consulta a nadie. Se reúne con su sala plena, discuten ahí y dicen la nueva fecha de elecciones va a ser el 18 de octubre. Es inconsulto y además viola la ley y la normativa legal vigente en el país. Porque esa resolución, ¿no? Se le preguntó en la conferencia de prensa, ha salido en vivo esa conferencia de prensa que ya cuando justamente lee el señor Romero, lee la resolución suprema y en ese momento le hacen preguntas a los periodistas y un periodista le preguntó si esto va a enviar a la Asamblea Legislativa Plurinacional y él les dice claramente que el Tribunal Supremo Electoral tiene las competencias, dice él, para definir la fecha de elecciones. Y entonces no va a ser necesario enviar a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Eso es lo que dice el tribunal. Pero no es lo que dice la ley. No es lo que dice la ley. La ley evidentemente le dice, usted, Tribunal Supremo Electoral, tiene la competencia de elegir la fecha de elecciones, pero dentro del rango que una ley le determina que usted pueda hacerlo. Y esa ley la aprueba la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y la Asamblea, la ley vigente en este momento de la Asamblea Legislativa Plurinacional es que vence el plazo para hacer las elecciones el próximo 6 de septiembre. No hay ninguna ley aprobada que hable de 18 de octubre.
Y el señor Romero no ha enviado y no va a enviar, porque ha dicho que no es necesario enviar un proyecto de ley para modificar la fecha de elecciones por la Asamblea Legislativa Plurinacional, hecho que vulnera toda la normativa boliviana. Entonces está en la ilegalidad esa resolución de la Asamblea Legislativa, del Tribunal Supremo Electoral. Está en la ilegalidad e inclusive en la inconstitucionalidad, porque no está respetando las instancias que tienen que tomar decisiones. Eso es lo preocupante, ¿no? Eso es lo preocupante, y por eso hemos visto que varias organizaciones sociales, la propia Central Obrera Boliviana, el Pacto de Unidad, varios órganos gremiales, mineros, todos se han empezado a pronunciar, porque eso es una ilegalidad, es un atropello a la normativa legal vigente en el país, ¿no? Este gobierno de facto ha transmitido, ha contagiado al Tribunal Supremo Electoral. Ese es su carácter de facto. Ya quieren tomar definiciones al margen de la ley, al margen de la normativa. Y eso es lo que hemos censurado todos, ¿no? Todos los que estamos pensando en el país y todos los que estamos pensando que se debe, de una vez por todas, dar una solución a todos los problemas que he mencionado. En cambio, los otros partidos que han participado en el golpe de Estado de noviembre, toditos los que han participado en el noviembre, ¿quiénes participaron en el golpe de noviembre? El Mesa estaba en el golpe de noviembre, el Tuto Quiroga estaba en el golpe de noviembre, la Áñez estaba en el golpe de noviembre con todos sus éxitos, y muchos otros actores más que estuvieron en el golpe del mes de noviembre. Todos ellos han dicho sí, que aceptan lo que diga el Tribunal Supremo Electoral, pero no importa si se basa o no la legalidad. Y eso es absolutamente contrario a lo que primero el pueblo boliviano quiere, porque el pueblo boliviano de varias maneras ha dicho que quiere elecciones, no solamente a través de las organizaciones sociales que permanentemente, yo he visto, han estado pronunciándose a favor de que de una vez por todas se hagan las elecciones y que apoyaban la fecha del 6 de septiembre, sino también por esas manifestaciones, recordará Antonio, Angélica, Julia, esos cacerolazos, esos petardazos que el pueblo boliviano se autoconvocó mediante las redes sociales e hicieron en varias oportunidades, donde parecía año nuevo, el cielo estaba lleno de petardos en las noches. Esos petardos eran porque la gente decía, queremos elecciones ya. La gente, el pueblo boliviano, está esperanzado de resolver todos los problemas que estamos viviendo los bolivianos, incluido el tema de la salud, con un gobierno democrática, legal y legítimamente elegido. Y eso solamente se puede dar con un gobierno que salga de las urnas, que salga de la votación del pueblo boliviano, no de otra manera. Entonces, el pueblo boliviano ha demostrado, hay encuestas, Antonio, Angélica, Julia, hemos visto encuestas que se han hecho, entre el 70 y el 80%, dependiendo de la encuesta, estaba de acuerdo en ir a votar el próximo 6 de septiembre. Estaba de acuerdo en ir a votar, querían asistir al acto electoral del próximo 6 de septiembre. Estamos hablando de 70-80% de las personas encuestadas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el pueblo boliviano está dispuesto a resolver los problemas políticos, los problemas sociales como la educación, como la propia salud que nos preocupa, y la parte económica, que es otra preocupación del pueblo boliviano, de una manera pacífica, yendo a votar en las urnas. Y esa solución pacífica de resolver el problema político y por lo tanto el problema de salud, el problema de educación, el problema de la economía de las familias bolivianas, está siendo negado por este tribunal
cuando se lo lleva para el 18 de octubre inconsultamente y cuando el pueblo boliviano quiere una respuesta ya inmediata. Entonces, eso es lo que está pasando con este tema. Hay una violación de la normativa por un lado y hay una incomprensión de la sociedad, del pueblo boliviano, que sí quiere ir a votar, que sí está de acuerdo con la resolución pacífica de estos problemas a través del voto ciudadano, que la gente participe activamente en la votación del próximo 6 de septiembre. Entonces, esas cosas no se han considerado y lo peor, hermanos, es lo peor, mis hermanas, que este Tribunal Supremo Electoral, cuando saca esa resolución, no ha calculado el efecto que va a tener sobre las organizaciones sociales. Esa noticia, esa decisión unilateral, eso no se ha calculado. Eso han creído que todos iban a aceptar porque es el Tribunal Supremo Electoral el que dice la última palabra ahí. Mentira, no es así. Uno, que es ilegal, y dos, que la gente y el pueblo boliviano no está de acuerdo. Por eso están manifestándose. Hemos visto a los hermanos de la Tupac, por ejemplo, manifestarse claramente en repudio a esa decisión. Hemos visto a los hermanos del Pacto, a los hermanos de la Central Obrera, a nuestros gremiales, a varias instituciones, a nuestros maestros. Todos están pronunciando en contra, porque la gente quiere elecciones, contrariamente de lo que dice el Tribunal Supremo Electoral, que no lo va a hacer. Ese es el problema central de todo este problema. Es legal, no se entiende, no se comprende la verdadera intención que tiene el pueblo boliviano y creen nuevamente que un grupo de 5 vocales de la Corte tienen la razón, pero no están leyendo las consecuencias y todo esto, mi hermano. Eso es lo que yo podría comentarles de este tema de las elecciones en nuestro país y de la unilateral e ilegal resolución del Tribunal Supremo Electoral de cambiar la fecha electoral para el 18 de octubre. Bueno, boleh como harus kita na hilata Luis Arce Catacora, kanista nitama, kanista wayo, Ángela, kunatsa escolar, kunatsa boliviana escolar. Ukamawa anata sikespas, pueblo sikespas, ukamakua panega amogiap sasizat. A ver, Luis, una pregunta más sobre después las cosas ya están nomás volando, no, ¿verdad? Ahora seguramente atribuye al movimiento al socialismo que son los únicos que están gestando hasta las de movilizaciones. Desde Argentina ya salió instrucciones, dice, de Evo Morales y de Luis Arce. ¿Qué puede decir ante el pueblo boliviano, querido Luis? El movimiento al socialismo es un partido que responde a las organizaciones sociales, responde al pueblo boliviano organizado. Han habido varias organizaciones que el mismo día que se estaba conociendo esa decisión del Tribunal Supremo Electoral de unilateral e ilegalmente llevar al 18 de octubre las elecciones, han reaccionado y están en contra, lo han dicho públicamente en conferencias de prensa y han convocado inclusive a movilizaciones, porque la gente no está contenta y cuando la gente no está contenta, pues hace movilizaciones, se organiza para mostrar su descontento. Y lo que ha pasado durante todos estos, por eso decía, esto no se ha calculado por parte del Tribunal Supremo Electoral, las consecuencias de definir un aspecto ilegal y un aspecto absolutamente fuera de la normativa de Bolivia. Entonces, nosotros más bien lo que estamos haciendo es escuchar todas las voces que no están de acuerdo, que quieren movilizarse. Es más, ya se han organizado. Ayer hemos visto de la Central Obrera Boliviana el comunicado ya convocando una movilización para el día martes próximo. Y lo mismo hemos escuchado del interior del país. Organizaciones ya están, inclusive unas ya están haciendo el día lunes. El día lunes ya se están movilizando otras organizaciones en el interior del país. Ya están saliendo en movilizaciones.
Eso se debe a que la decisión no ha gustado, no agrada a el pueblo boliviano, y el pueblo boliviano se manifiesta así. El movimiento al socialismo, el hermano Evo y yo, estamos detrás de estas movilizaciones. Son movilizaciones que son producto y reacción a las actitudes del Tribunal Supremo Electoral, que son prepotentes, que son unilaterales, que son absolutamente ilegales, ¿no? Y que no están comprendiendo lo que el pueblo boliviano quiere. Ese es el problema de esta gente, que no entiende al pueblo boliviano o no quiere entenderlo, quizás porque están poniendo por delante sus propios intereses antes que los intereses del pueblo boliviano. El pueblo boliviano se está rebelando, el pueblo boliviano no está de acuerdo, lo ha dicho antes de que nosotros nos pronunciemos, antes de que nosotros digamos algo, y ya se ha organizado, ya se está movilizando. Por lo tanto, no pueden echarnos la culpa, que echen la culpa pues al verdadero causante de todo esto, que es el Tribunal Supremo Electoral. Ellos, con su resolución unilateral e ilegal, son los que están generando este problema. Kamaha kun hamate fam jaka pechiri so aito kamaha na naka katoketa karata jaka wali chuima kata si jamao isaja kanaka antaptasina lupisina hayukamaraki. Hermano Luis, tenemos más consultas, pero después de la pausa estaremos consultando. Tenemos otras consultas más porque ahora la señora que nos quiere tapar la boca con 500. Pausa. Vayamos a la pausa, señor director. Así es, sí, hermana. Así es, ya. Entonces, como te decía, hermano Luis, hace rato que ahora la transitoria, como acabas de decir, Antonio, nos quiere tapar con 500 bolivianos a la población boliviana que vive día a día. Uno va a vender y tiene su pancito. Si no sale a la calle, pues no hay plata, Antonio. Entonces, ¿cómo nosotros podemos estar? Ni siquiera ese 500 bolivianos va a recibir a los habitantes de Bolivia, ¿no? Sino será 3 millones, no sé cuántos dijeron. Pero ella acusó, a la Asamblea Legislativa que ellos tienen que deliberar para que tenga esa platita y después que vaya al bono, decía, ¿no? Pero inmediatamente también usted, hermano Luis, públicamente dijo usted que el bono no puede ser 500 bolivianos, sino bono contra el hambre tiene que ser 1.000 bolivianos. Para todos, nos dijo, ¿no? Entonces, ¿de dónde saldría esta platita? Uno se cuestiona también, ¿no? ¿En qué consiste? Denos un poco de detalle. Usted es economista, hermano Luis. Tal vez nosotros estamos equivocadas. Con gusto, hermana Angélica. El colchón, ¿no ves? ¿Quieres que déjate el colchón, no ves, querido Lucho? Así es. Bueno, en realidad todo esto parte de los errores que viene cometiendo este gobierno cuando enfrenta la pandemia, ¿no? El coronavirus. Cuando nos obliga en marzo de este año a los bolivianos a estar encerrados en nuestra casa para que no haya contagios, nosotros salimos a través de nuestras redes sociales a denunciar que este hecho iba a provocar problemas en varios sectores de la población, porque gran parte de nosotros los bolivianos vivimos del trabajo que hacemos al día. Por lo tanto, toda la gente que salía a trabajar para ganarse sus pesitos y llevar el pan a la mesa todos los días, no tenía opción de trabajar, porque el gobierno nos estaba obligando a estar encerrados. Esa es la cuarentena. Entonces, en ese momento nosotros salimos a decir que se necesita hacer políticas sociales para paliar, para tratar de compensar en algo a la gente
que estaba perdiendo su fuente de ingreso, que era trabajar en la calle, producir, en fin, ganarse el pan diariamente, ¿no? Una cosa es la gente que tiene su salario fijo y que recibe cada mes su salario, pero otra es la gran parte de la población que se hace sus ingresos mediante las ventas que tienen los mercados, los gremiales, los artesanos, en fin, gente que gana en el día a día, ¿no? Los hermanos que tienen los llanteros que tienen ahí su puestito, los mecánicos, los carpinteros, todos ellos que tienen que salir a hacer su trabajo diariamente. Pues toda esta gente estaba en peligro en ese momento. Y nosotros salimos a pedir que se dé bonos, y lo sacamos en un videíto que lo hemos publicado, está en nuestras redes sociales del binomio de la candidatura. Ahí está ese videíto donde planteábamos ya un bono de 1.000 bolivianos. Sacamos eso en un documento que se llamaba Primero la Vida. Por eso es que no es novedad esto de los 1.000 bolivianos. Nosotros ya lo habíamos planteado en abril. En abril dijimos, hay que hacer un bono de 1.000 bolivianos. ¿Por qué había que hacer un bono de 1.000 bolivianos? Para esa gente que no está pudiendo generar ingresos, para esa gente que no está pudiendo salir a trabajar y que iba a estar encerrada en su casa y que iba a comer si no tenía ingresos. Esa preocupación nos llevó a que planteemos un bono o una canasta para que la gente pueda tener un ingreso y poder sobrevivir, poder comprarse la comidita que todos los días iba a necesitar para poder sobrellevar todo este periodo de la pandemia. Este gobierno sacó 500 bolivianos y lo pagó y dijo que lo iba a pagar el 30 de abril recién, cuando ya estaba supuestamente en ese momento pasando la cuarentena. Y lo pagó recién en realidad el 5 de mayo, ellos también lo cambiaron la fecha más adelante. Y entonces ha quedado una deuda enorme con toda esa población, nuestros bolivianos, bolivianas que viven al día y que para sobrevivir durante todos estos todos estos días de cuarentena, que son cerca de 100 días que nos han tenido en cuarentena, ¿cómo han sobrevivido estos hermanos? Muchos se han endeudado, muchos han desahorrado, los que tenían poquito ahorro, ahí lo han gastado, y otros sencillamente están en problemas serios. Por eso es que nosotros también en ese mismo documento convocábamos a la población a hacer ollas comunitarias, recordarán, para que de manera solidaria también pueda generarse alguna alimentación para toda esta gente que no está pudiendo generar ingresos. Pues bien, ese es el origen de nuestro planteamiento. No es un tema que sale para responderle a la Áñez ese momento, sino que es una concepción de la realidad, de la necesidad que tiene la población. Ha desahorrado, se ha prestado, ha sobrevivido como ha podido durante la cuarentena, y eso hay que darles un ingreso para que puedan pagar, para que puedan mantenerse. En eso consiste. Por eso lo hemos llamado nosotros el bono contra el hambre, porque esa cuarentena ha causado hambre en la familia boliviana. ¿De cuántos años nuestra población ha sentido hambre? Es realmente impresionante lo que ha pasado con las malas medidas de política económica y social de este gobierno. Por lo tanto, pues estoy, amor. Entonces, el tema es que nosotros lo que queremos es que se pueda al pueblo boliviano retribuir de alguna manera eso que ha gastado durante la cuarentena cuando ha enfrentado el hambre. Entonces, yo cuando escuché a la presidenta, porque es un chantaje lo que está haciendo la presidenta cuando dice, yo he preparado un bono para dar a la población de 500 bolivianos, pero la Asamblea Legislativa no me aprueba, no me aprueba
los créditos que están pendientes para poder pagar. Pues bien, yo les voy a dar algunas cifras que demuestran que eso no es verdad. Nosotros hemos hecho un cálculo y sus más de 3 millones de personas que recibirían el bono de 500 bolivianos suma en términos globales 215 millones de dólares. O sea, el gobierno necesita 215 millones de dólares para pagar este bono de 500 bolivianos a las más de 3 millones de personas. ¿Ya? Entonces, cuando uno, y pregunto a nuestros hermanos de la Asamblea Legislativa, ¿cuántos créditos y cuánto es el monto que está pidiendo la señora Áñez que se apruebe? Resulta que son más de 1.030 millones de dólares. O sea, la señora Áñez presiona a la Asamblea para que le demos más de 1.000 millones de dólares de crédito, cuando ella había estado pensando solamente usar 215 millones para el bono. Entonces, ¿qué pasaba con los 800 millones restantes? Me he preguntado yo. ¿Para qué quería que le aprobemos los 800 millones? Eso no ha dicho al público, eso no ha sacado su spot, eso no ha dicho a la gente para qué es. Pero presiona para que le aprobemos los 1.000 millones de dólares cuando solamente iban a estar 200 para la población. Y eso no está bien. Eso no está bien. Quiere decir que hay más plata, que ellos han logrado, evidentemente han negociado con los organismos internacionales endeudarse, pero por eso es que decimos, no solamente pues pueden ser 500 millones en todo caso, o 500 bolivianos en todo caso, hay margen para usar, supongamos el doble, los 430 millones de dólares, pero para dárselo a la población en un bono de 1.000 bolivianos. Y eso es lo que el movimiento al socialismo y nosotros hemos pensado que es momento de pagar este bono de 1.000 bolivianos para compensar a todos los bolivianos y bolivianas que han estado peleando contra el hambre durante todo este tiempo de la cuarentena porque no se tenía ingresos. Por eso está dirigido a la gente que no tiene empleo fijo, a la gente que está trabajando al día, como ha ocurrido con lo que ellos mismos han llamado su bono canasta, ¿no? Que se han copiado de nuestra propuesta cuando nosotros planteamos hay que hacer una canasta para los más humildes, el bono canasta, ¿no? Eso le han llamado de lo que nosotros les hemos propuesto en abril. Y entonces resulta que no había sido los créditos que está presionando a la Asamblea para pagar el bono como ella dice. Ella pide 1.000 millones cuando 200 nomás quería gastar en el pueblo boliviano con su bono de 500. Es una mentira. Por lo tanto, es un engaño lo que estaba haciendo la Áñez con el pueblo boliviano. Nunca nos dijo qué iba a hacer con la restante plata. Por eso es que nosotros dijimos, ¿para qué vamos a darle plata a un gobierno que se ha caracterizado por compras corruptas, por engañar al pueblo boliviano? Más bien, esa plata que se ha conseguido hay que devolverle al pueblo boliviano con un bono de 1.000 bolivianos, y por eso nosotros salimos a plantear al día siguiente de su video de la señora Áñez. Nosotros dijimos, no estamos contentos con 500 bolivianos, vamos con 1.000 bolivianos, porque además la política de los bonos, la política de distribución de ingreso que se llama, de redistribución de ingreso, que es esto, que es en los bonos, ha sido una política del movimiento al socialismo. Nosotros hemos planteado eso desde el 2006, los bonos que la gente ha ido recibiendo, el bono Juancito Pinto, la renta dignidad, el bono Juan Azurduy. Nosotros hemos creado esos bonos para paliar la pobreza en nuestro país y nos ha dado resultado. Esos bonos, cuando nosotros sacábamos esos bonos en su momento, ellos estaban
cuestionando, los que ahora están en gobierno, los que ahora están planteando estos bonos, no estaban de acuerdo, cuestionaban cómo van a regalar la plata. A mí me decían, están despilfarrando la plata, y está pues, ahí el despilfarro de la plata. Ahora ellos quieren despilfarrar la plata también, ¿no? Yo creo que esta manera de que la plata que se consiga llegue a la gente, llegue a la población, llegue al pueblo boliviano, a la gente que necesita, es la mejor manera de distribuir el ingreso de los bolivianos. Entonces, nosotros por eso propusimos los 1.000 bolivianos pensando en poder restablecer esa demanda que se ha caído, esos gastos extras adicionales que han hecho la población por estar en la cuarentena peleando contra el hambre. Por eso hacemos nosotros. Y esa medida, entendida de esa manera, tiene un objetivo que también yo se lo dije en varias oportunidades, en varios videos a la señora Áñez, inclusive en conferencias en universidades, cuando me preguntaban, yo les decía, esos 500 bolivianos no ha servido para mantener una variable en la economía que es importante y por eso estamos sintiendo desempleo, falta de ingresos, que la economía no se mueve, eso está sintiendo el vendedor de productos, de cualquier producto, está sintiendo eso que no puede vender y eso se debe a que la demanda por la política de cuarentena que ha aplicado este gobierno y de la manera que lo ha hecho, ha matado la demanda interna. Además, ha matado todo lo que hemos construido nosotros en 14 años. En 14 años se recordará la gente cómo ha ido subiendo sus ingresos, subiendo su capacidad de comprar, mejorando todos los días su calidad de vida permanentemente. Pues bien, todo esto con la cuarentena y con la política que ha aplicado este gobierno lo ha matado. Entonces, lo que se necesita desde el punto de vista económico es reactivar esa demanda interna que está malherida en este momento. Tenemos que reactivarla, tenemos que hacerla funcionar. Y uno de esos elementos es estos bonos, esta inyección de recursos a los que más necesitan. Y eso no se resuelve con 500 bolivianos, no se resuelve. Nosotros justamente hemos calculado que hay 1.000 bolivianos, por eso propusimos, les recordaba a ustedes en nuestro documento Primero la Vida, donde detallábamos una serie de propuestas para que este gobierno pueda enfrentar la pandemia. Una de ellas era este bono de 1.000 bolivianos para la gente. Y por lo tanto, eso estamos volviéndolo a traer, no es un invento, es producto de un cálculo, de una investigación que se ha hecho para que de esta manera se pueda reactivar la demanda interna del país. Entonces, aquí logramos dos cosas. Uno, compensar a todos los bolivianos y bolivianas que han estado sufriendo el hambre por no haber tenido ingresos durante la cuarentena. Y por el otro lado, estamos generando condiciones para que se reactive la demanda interna. ¿Y qué va a significar que se reactive la demanda interna? Que la gente va a tener dinero en su bolsillo para comprar. Entonces, cuando compra la gente, va a comprar y satisface una de sus necesidades, hay un vendedor que se va a beneficiar. Por lo tanto, empieza a generarse un efecto positivo en la economía, porque ese vendedor entonces ya empieza a pagar a sus proveedores, empieza a pagar sueldo a sus empleados, empieza a tener actividad que a su vez va generando cada vez más un efecto multiplicador en la economía. Y de eso se trata. Así hemos manejado 14 años la economía, manejando la demanda interna, y esta política que nosotros proponemos de 1.000 bolivianos está en el marco de esa política redistributiva. Y además, una política redistributiva que hace a los bolivianos, ¿no?, más justa la distribución del ingreso, que hace que esa gente que no tenía lamentablemente capacidad de comprar durante la cuarentena, hoy con estos ingresos lo va a poder hacer, va a poder pagar sus deudas, va a poder salir adelante de alguna manera y por lo tanto esas personas que estaban en problemas van a recibir algo que les ayude en su tarea de sobrevivir en este tema y con este problema de la pandemia. Abril pasitasi. Abril pasitao sasasu. Chaja mau kita kol paganya teknologi. Kau usikut hilam tu maising sa presidenta. Papataka tunga piskani warang ka ukaki waktu sa panas ukabon.
Yo creo que el pueblo es lo que quiere que aclaren, ¿no es verdad? Los que sabemos, por ejemplo, la parte económica, es lo que quiere aclarar. Y otra cosa, por ejemplo, hay muchas llamadas telefónicas, tenemos llamadas en las calles, preguntas en las calles. ¿Qué verdad? ¿Siempre se equivocó usted, por ejemplo, a dar una línea, por ejemplo, de encuestas en un canal televisivo? Y ahora está en peligro la sigla del movimiento socialista. ¿Qué verdad es esto? Porque hay muchas llamadas telefónicas que averiguamos. Quisiera que al pueblo le enfoque todas las verdades, querido Luis. Gracias, Antonio, por la pregunta, porque me da la opción de poder aclarar muchas cosas a nuestra población. La primera cosa que hay que decir a nuestra población es que tiene que estar tranquila de que el candidato a la presidencia por el movimiento al socialismo no ha cometido ninguna falta a la normativa electoral vigente. No hemos cometido ninguna falta. Si el Tribunal Electoral no vela por simplemente la legalidad y la aplicación de la normativa vigente, nosotros tenemos que estar absolutamente tranquilos porque no hemos cometido ninguna falta, ninguna falta. Por el contrario, son otros partidos que hemos visto también que se han presentado denuncias, así como a nosotros nos han presentado denuncias varios con shows mediáticos, la televisión iba a enfocarles cómo presentaban sus denuncias. También en varias partes del país y aquí también en La Paz han habido denuncias en contra de Creemos, en contra de Juntos y en contra de Comunidad Ciudadana, porque en el caso de Creemos, la señora Lizárraga, ha mostrado una encuesta, ¿no?, en público ahí en un programa de televisión. En el caso de Juntos, el candidato a la vicepresidencia, Samuel Doria Medina, ha mostrado en sus cuentas una encuesta también que han sacado. Y en el tema de Comunidad Ciudadana, también el señor Mesa en una entrevista con Carlos Valverde, ¿no?, habló de estadísticas y de encuestas también. Entonces, ¿no?, ha habido denuncias más bien de los otros partidos políticos que ellos sí, yo creo que están en problemas, ¿no? Pero en el caso del movimiento al socialismo, nosotros estamos tranquilos. ¿Por qué estamos tranquilos? Porque cuando uno nos revisa la normativa vigente, yo no he hecho ninguna presentación de ninguna encuesta. Yo no he presentado, no he dicho, el MAS ha hecho una encuesta, esta es la muestra, estos son los errores, la muestra consiste en tantas encuestas, en La Paz, en Cochabamba tantas, en Santa Cruz tantas, y empezar a detallar y luego decir los números, las estadísticas. La encuesta dice 1, 2, 3, no. Yo no he presentado ninguna encuesta. Es más, yo no he ido a la televisión a presentar una encuesta, ¿no? Yo he ido a la televisión a una entrevista donde me han preguntado varias cosas y entre ellas me han preguntado sobre encuestas y yo he respondido a la pregunta. Yo no he presentado ninguna encuesta. Por lo tanto, como el artículo de la ley electoral apunta a que si uno presenta una encuesta electoral no autorizada, es posible a la sanción que todos los partidos políticos quisieran. En realidad, todos quisieran borrarnos del mapa, ¿no? Todos quisieran que nosotros hayamos cometido ese error para sacarnos, porque es la única manera, lo que ha mostrado esta actitud de los partidos políticos de juntarse todos han estado de acuerdo, ¿no?, para cuestionarnos, para tratar de que se nos saque, porque saben que es la única opción que tienen para ganar. Hay un miedo al movimiento al socialismo en las elecciones muy claro. Ellos con esa actitud están diciendo que saben que el movimiento al socialismo va a ganar y que la única manera es anular la personería jurídica, es anular al candidato del movimiento al socialismo
de esta manera, no tienen otra alternativa, porque si no, vamos a las elecciones y ahí veremos lo que dicen ellos, ¿no? Si tienen la fuerza, si tienen el apoyo social, veremos en las urnas eso. Entonces, lo que eso ha revelado este tuerto de esa naturaleza, pero como bien repito, lo que sanciona la normativa del Tribunal Supremo Electoral es la presentación de encuestas que no autorizadas. Y Luis Arce no ha presentado ninguna encuesta en ningún programa, en ninguna parte. Lo único que nosotros hemos hecho es responder a una pregunta que ha hecho el periodista sobre algunas encuestas, que es muy diferente, y eso no está penado, porque si no, nadie podría comentar ningún número de ninguna encuesta, y eso no es correcto. Entonces, por ese lado, estamos claros, y eso nosotros lo hemos, por supuesto, con todos los abogados que están trabajando al lado de la candidatura del binomio, hemos hecho hacer la evaluación jurídica, inclusive hemos visto en varios canales de televisión, en varios medios, que gente especializada también se ha pronunciado, donde no tenemos ninguna falta, por lo tanto, jamás podrían suspendernos ni la personería jurídica ni al candidato del Movimiento al Socialismo, porque no se ha cometido ninguna falta. Entonces, en estricto sentido, y si el Tribunal Supremo Electoral, por supuesto, actuara de manera ecuánime en el marco de la norma, el Movimiento al Socialismo tiene que estar absolutamente tranquilo, porque no tendría argumento alguno para poder cuestionar nuestra candidatura ni proscribir al Movimiento al Socialismo. Son deseos, pero muy grandes, que han mostrado todos de que no estemos en la contienda electoral, pero que lamentamos que no se va a poder cumplir sus deseos, porque nosotros no hemos cometido ninguna falta y estamos en carrera, Antonio. Hans, como harus kita memahami kunasa huchanikti, sasau kana esta que vamos a leer, Angélica. Otra cosita, querido Luis. Tenemos un convenio contigo. Que usted tiene que estar aquí en Radio San Gabriel. Por ejemplo, el director de la Radio San Gabriel, personal de la Radio San Gabriel, los que hacemos programa, mucha gente quiere verte, quieren hablar contigo, ¿no? Posiblemente, por ejemplo, quieran saludar. Y otra cosa también, por ejemplo, hay organizaciones sociales que llegan, ¿verdad? Y de repente también ya estás tomando el trabajo, porque qué mejor es trabajar con organizaciones sociales, qué mejor es trabajar con gente organizada. Creo que hay orientación, sugerencias. Algunos tienen sugerencias. ¿Cuándo llegas, querido? A La Paz. Yo más que contento de irlos a visitar. Ojalá que pueda ser este sábado, Antonio, va a depender de una reunión que tenemos. Y si no, con seguridad, el subsiguiente sábado estamos. Pero no pasa el subsiguiente sábado que voy a estar en persona ahí, saludándolos en persona a todos ustedes, hermanos. No se preocupen. Con seguridad vamos a estar. Entonces, el Jayaya. Es que queremos alistar, por ejemplo, aquella cuya que ya está queriendo desde ahora pelar su papa para tu hambre. Hermano Luis, tal vez para finalizar, porque hoy día es 25 de julio, el Tata Santiago, aquí tenemos en Departamento de La Paz también es el gran Illapa, el Quejo. Esa es la justicia indígena también en Departamento de La Paz. Sí, hermana. Nosotros estamos muy contentos de que tengamos semejante santo velando por nosotros aquí, así que contentos y a la espera de cualquier convocatoria. Siempre Tata Santiago tiene sus buenas convocatorias, así que Jayaya y la Luisa, hasta próxima entonces. Jayaya. ¿Qué me quieres saludarte? Hermano Luis, saluda a Julia Chequeyanca, hermano.
¿Cómo Como estás, ya lo hermana decía el Julia? hermano Antonio, pues aquí las organizaciones sociales también requieren de su presencia. Un gran saludo de parte de los trabajadores sociales comunitarios de Bolivia, hermano Luis. Y aquí públicamente pues queremos invitarte, hermano, para que podamos compartir también en espacios de formación todo el conocimiento que tú tienes, hermano, para poder también difundir y para poder hacer que los jóvenes, las jóvenes, puedan seguir estos espacios de formación y puedan ser los futuros líderes más adelante también, hermano. Entonces nos estaremos comunicando contigo, hermano, y un abrazo desde la ciudad del Alto, saludos revolucionarios. Y pues la gente nos ha seguido a través de las redes sociales, también comentarte, hermano Lucho, muchas páginas de Facebook están transmitiendo en estos precisos instantes. Hay radios que están bajando la señal, como es Radio Creativa, Cocedal, la de los artesanos, Intercultural, en fin, es una lista larga. Teleestrellas también está. Estamos transmitiendo también a través de la página de los trabajadores sociales comunitarios de Bolivia, Revolución Yo Lucho y Canal 49. Entonces tenemos más de 1000 seguidores en estos precisos instantes. Te están mandando todo el saludo, Arce, presidente. Los 1000 bolivianos es una idea acertada, son los mensajes de la gente, hermano. Entonces, de esa manera quería expresarte estas palabras, hermano Lucho. Hasta aquí la presentación de la entrevista realizada en Radio San Gabriel, retransmitida por varios medios de telecomunicación, de televisión, entre ellos Teleestrellas, los que se han sumado en esta cadena. En la entrevista lograda reiteramos al hermano Lucho Arce Catacora. Mañana, a las 10 de la mañana, estará en el programa Voces de Libertad de Radio Causacho Uncoca el hermano Lucho Arce, así que mañana también estaremos conversando con él.